Ya estamos de regreso desde Mérida y me acompaña don Raúl Arceo, ¿Qué tal? Buen día. don Luis Evia. Rodrigo, Raúl, buen día. Bueno, y creo que tenemos que tocar el tema del Día de la Mujer porque pues, ya estamos esta semana, y todo este mes es el mes de la mujer, ¿no? Eh, la marcha que será el sábado. Raúl, ¿qué opinas? Bueno, estamos en un clima de violencia, venimos de un incidente bastante lamentable y que refleja el estado de ánimo del país. Todavía están por descubrirse realmente los hechos y agarrar a los delincuentes, estos bárbaros que hicieron un desastre y una barbarie en el estado de Corregidora. Y va enmarcado esto en el tema del mes de la mujer, con las protestas que se esperan, las marchas que se esperan, donde no podemos normalizar, lo hemos platicado, no podemos normalizar la violencia, nos estamos acostumbrando a que si son 100 o 200 más, pues no dejan de ser números. Este, la violencia contra la mujer sigue creciendo y acá es una paradoja que Luis, que ha sido legislador, también sí me gustaría su punto de vista. Mientras más normas hay, y también el caso de la corrupción lo hemos comentado, mientras más normas hay, ya ha habido normas a favor de la mujer, se ha avanzado en temas de legislación a favor de la mujer y el tema de género. Sin embargo, sigue incrementando la violencia, sobre todo 2020, que hubo una encerrona por el tema de la pandemia, pues el enclaustramiento generó que haya más violencia en el caso contra las mujeres. También no ha disminuido en este gobierno, al contrario, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto el último año hubo como 917 calificados como feminicidios, no número total de víctimas de mujeres por homicidio doloso, pero calificados como feminicidios 917. Y en este 2021 que termina hay más de 1000 mujeres, 1004 fallecidas por feminicidio, calificado como feminicidio. Asesinadas. Sí, pero calificado como feminicidio, Sí. porque hay más de 3400 homicidios dolosos contra mujeres, pero no todas están calificados como feminicidios. Entonces te habla de que en vez de decrecer, en vez de generar una cultura a favor de la dignidad de la mujer, a favor del reconocimiento de sus derechos, del trato, etcétera, estamos generando una cultura, una sociedad donde no solamente no está disminuyendo el número de feminicidios y el número de muertes dolosas de mujeres, sino que está incrementando. Entonces nos habla de que no solamente es un tema de normas, de leyes, sino que también es un tema de sociedad y va ligado al siguiente tema, que es el que platicábamos, el tema de normalizar la violencia, y esto de los estadios, la verdad es que fue bastante lamentable. Luis Evia, tú ya fuiste legislador, Luis. Evidentemente que les tocó modificar y adecuar la norma, ¿no? Así es, y lo que significa esta jornada de actividades eh, que se han realizado en años anteriores y se prevé este año, el 8 de marzo, eh, debemos de entender que tienen ese sentido y ese propósito, que es el de visibilizar a la sociedad estas reclamos, estos señalamientos, estas denuncias que las mujeres, muchas de ellas organizadas en colectivos, en grupos de la sociedad civil, que hacen un llamado de alerta al incremento de acciones que han violentado la integridad de las mujeres, que han sufrido la comisión de delitos en su persona, en su entorno, y que bueno, en los últimos años ya ha generado que este tipo de acciones que se visibilizan, y enfatizo en ello porque lo que hacen es llamar la atención de la sociedad en cuanto a las causas que presentan y demandan las mujeres. Y hablar de las mujeres no es la generalidad, valga la redundancia, de la expresión, sino es que es esta expresión lo que llama la atención de la sociedad, y que en materia legislativa se han tomado
acciones en los órganos legislativos para revisar las normas que permitan proteger y garantizar los derechos de la mujer y proteger y cuidar también, desde luego, la integridad de las mujeres. El caso que lleva a la reflexión en el asunto que nos has invitado, Rodrigo, en esta ocasión a conversar de la normalización de la violencia, no significa más que atender y observar este fenómeno que se da en la sociedad y debemos hablar de lo que nos ocupa y nos preocupa, que es nuestro país, nuestro estado, que este tipo de acciones que se desdoblan en actos y hechos violentos, pareciera ser que en la sociedad ya son normales. Creo que valía la pena precisar y subrayar cuando hablamos de la normalización de la violencia, significa eso, entender que este concepto podemos ya irlo observando. Lo sucedido en Querétaro, como mencionaba Raúl hace unos días, pareciera ser que la información que profusamente circuló en redes sociales, particularmente en algunos medios de comunicación, pero particularmente en las redes sociales, donde observábamos de manera cruda, sin censura, sin matices, la reacción de estos hombres, varones, en una gran mayoría, si no es que todos, que nos reflejaron esa expresión de violencia en escenas dramáticas, en escenas lastimosas, pero más allá de lo que pudiera tener origen esa confrontación, quién provocó, quiénes reaccionaron, quiénes fallaron, quiénes fueron omisos, lo que a mí me llama la atención es esta manera tan normal como en la sociedad fue permeando estos hechos lamentables y las reacciones que en las mismas redes sociales podíamos observar y leer de gente que aplaudía, que señalaba de manera triunfalista si iban de uno u otro partido. Ese tema de la normalización me parece que es un asunto de fondo que debemos de revisar. ¿De qué manera lo pudiera estar asociado o no a lo que habremos de observar el próximo 8 de marzo? Es precisamente eso. Creo que la causa, las causas que están haciendo visible esta demanda de las mujeres es eso, que no normalicemos como sociedad actos violentos sufridos que sufren las mujeres, o en este caso que lo vimos en un evento deportivo. Ahora, quiero tocar el tema de la normalización. La normalización precisamente de esa violencia, y lo cambiaría, yo lo pondría en dos partes, si me permiten. Uno, es precisamente esa violencia y el tema que un día antes el gobernador del mismo estado se había destapado como aspirante a la presidencia de la República. No todo es casualidad, yo creo, en este tema político. Siempre hay un tema, pues, más que coincide. Y por el otro lado, el morbo, y hablo del morbo de toda la sociedad mexicana. Todos vimos, y no quiero excluirme, todos vimos esos videos, todos vimos esa violencia, ese odio, esa segregación, y no digo racial, voy a decir una segregación de equipos. Partidos, de equipos, exactamente, de fútbol. Es terrible. Raúl Arceo. Como dices, no todo es, nada es casualidad. Yo no quisiera todavía entrar al tema de las teorías de conspiración. Fue un hecho muy, muy, muy lamentable. Sí hay que investigar realmente todas las causas, todas las fuentes. Aristas. Las aristas y las versiones extraoficiales, ¿no? Porque yo comentaba en redes que con el hecho de poner es extraoficial ya puedes lanzar cualquier mentira, ¿no? O sea, se hablaba de 17 muertos, de 23 muertos, y se me decía muy responsable cuando no había todavía información oficial. Claro, ya la información oficial ya se duda, ¿no? Porque está, por ejemplo, el caso de San José de Gracia, que evidentemente hubo 17, no sé si 17, pero hubo muertos, sí. Y no sé si fusilados, pero hubo pues muertos. El porque video parece. Hoy te dice, encontramos masa encefálica, entonces, pues, ni modo que sea de algún perro, ¿no?
pero ya se empieza a dudar lo que comentábamos del tema de la posverdad, que ya se duda de todo, de cualquier cosa. Eh, el tema de la normalización me preocupa. Yo sí vi los videos, algunos videos una sola vez. Ya no quise ver más, ¿no? Se me hizo bastante lamentable el hecho. No, y terrible el video. Terrible los videos donde hay gente que está Brutalmente. completamente noqueada y la siguen golpeando. Es una brutalidad enorme. Hay que meter a la cárcel por muchos estos cuates. A lo que sí voy es que uno se minimiza por parte de la autoridad, y por parte de la autoridad me estoy refiriendo al presidente de la República, que termina diciendo, no asume las responsabilidades del gobierno que está gobernando actualmente y vuelve con la misma cantaleta. Es culpa de los gobiernos pasados. Ya lleva 3 años, señor presidente, gobernando. Entonces, ¿cuándo va a ser responsabilidad de usted lo que sucede durante su mandato? O sea, no le estoy echando la culpa a lo que sucedió en Querétaro, pero ¿cuándo por fin va a decir, oiga, nos responsabilidades de lo que sucede? Y por otra parte, la impunidad que se ha generado con los grupos huachicoleros, narcotraficantes, etcétera. De entrada, ya no hay huachicol, ¿no? A pesar de que Pemex sigue diciendo de que las mismas cifras de Pemex siguen diciendo que sigue habiendo huachicol. El presidente sacó su banderita, Ya no hay. su pañuelo blanco y dijo, por decreto ya no hay huachicol. Sigue habiendo una corrupción enorme y el presidente dice que no, ya no hay corrupción. Abrazos, no balazos. Entonces, mientras siga habiendo esa impunidad, pues la verdad es que la violencia va a aumentar. ¿Por qué? Porque los grupos criminales se sienten impunes de que no va a pasar nada. Yo creo que ahí, Don perdón, Luis, ahí es sí. donde estaría el otro enfoque que debemos de darle a este tema de la normalización de la violencia. La normalización dentro de la sociedad no es más, y perdón, y enfatizo, es que pensemos o asumamos como sociedad que es normal que 2 grupos de aficionados de equipos de fútbol puedan llegar a De un deporte. agredirse o a lastimarse de esa manera. No es posible que como sociedad podamos asumir que es normal que en una comunidad pueda llegar un grupo armado, poner Oye, Luis, nada en más una un pared. paréntesis, lo que acabas de decir, y el ejemplo que le da esa liga mexicana que es la de primera división, el ejemplo que le da a la de segunda división, a la de los colegios, que evidentemente los papás que van a ver a sus hijos ya se pueden pelear y agarrar a bofetadas con... Terrible, ¿no? Yo iría en ese sentido que tú planteas, Rodrigo, al asunto de fondo, porque lo que no puede ser que sea normal que en un partido de una liga de niños, de jóvenes, los papás se puedan ofender, insultar y que eso sea normal. Como, más allá del ámbito deportivo, que es lo que comentamos ahora del evento del fin de semana, sea normal para nosotros como sociedad observar videos donde un grupo armado pone contra la pared a otro grupo de personas y les den una rafagueada de armas. O sea, lo que no puede ser es que sea normal como sociedad, para nosotros como sociedad, este tipo de actos violentos. En contrasentido, tendríamos que pensar y conversar lo que hay que hacer o lo que tendríamos que hacer como sociedad en conjunto y las autoridades para que no sea normal. Y en ese sentido coincido con Raúl que tiene que ver fundamentalmente con que los actos violentos que transgredan la ley tengan que aplicarse lo que la ley prevé. Y en este caso, así como estos videos que fueron con un enfoque de morbosidad ampliamente distribuidos, comentados, observados, otros con alguna... que fue seguramente el caso y lo hemos conversado con indignación ver este tipo de cosas, no pueden quedar en la impunidad. De tal manera que ahí las autoridades deberán de tener en primera instancia, en cumplimiento de su responsabilidad, demostrar con la aplicación de la ley que esos actos no pueden ser asumidos como normales en una sociedad como la nuestra. Y por otro lado, desde luego también, Rodrigo, Raúl, los corresponde a padres de familia, instituciones de formación educativa, de formación deportiva, promover acciones que señalen eso. Y creo que lo que nos invitaste hoy a conversar, Rodrigo, con la normalización de la violencia, y sin ánimo de ser reiterativo en la explicación,
en la reflexión del alcance que tiene esta palabra, yo creo que es el primer paso como sociedad. Medios de comunicación como el que tú diriges en estos espacios, lo que tendremos que seguir promoviendo quienes participamos en estos espacios de comentario de los asuntos públicos, señalar esto. No es posible que asumamos como normal que existan estas expresiones de violencia entre jóvenes aficionados al fútbol o a cualquier deporte, entre deportistas, con las mujeres, entre varones, entre actores políticos. Estamos hoy lamentablemente en una sociedad en la que, lo comentaba en redes sociales también, pareciera ser que esta normalización de la violencia ya nos alcanzó. Ojalá que sea un pareciera y ojalá que hagamos todos un esfuerzo en conjunto, sociedad, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, para que no hagamos normal este tipo de expresiones violentas. Coincido con Luis, coincido con Raúl, realmente es algo terrible lo que sucedió y esperemos que no siga y que no quede impune, Así es. como bien dices, porque ya salió la FIFA a hablar, hoy sí Sí. que en medio de una guerra en Ucrania sale, Fuimos nota. fuimos nota internacional, se me hace algo, Ahí un despropósito claro. terrible. Pero ahí nos demuestra, fíjate, que ese es el tema donde en otros países y en otras épocas recientes actuaron y no permitieron que esto sea normal. Está el caso de la liga inglesa con los hooligans, está el caso de los hinchas en Argentina, las barras bravas en otros países donde se tomaron decisiones y lograron que no sea normal este tipo de Digo, violencia yo lo que en los estadios, dentro ¿no? de lo muy negativo del tema, lo que saco de positivo es que hay una condena unánime en todo el mundo. Bueno, en México todos los medios lo han abordado, todas las instancias lo han abordado, todas las personalidades lo han abordado, lo han condenado, y en todo el mundo, pues México tiene, la verdad, el peligro de perder, que sería lo de menos, La ¿no? sede. De perder la sede Del Mundial. del Mundial 2026. Bueno, veremos. Nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida.